Vamos a mirar la palabra el día de hoy en Génesis capítulo 35, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a mirar. Génesis capítulo 35, versículo 1 hasta el 6. ¿Lo tienen ahí? Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiadlos, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que estaba en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que en él estaba. Hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6 hemos leído. Nosotros como seres humanos tenemos un corazón, ¿no? Es el mundo del corazón. Pero este mundo del corazón tiene un trasfondo más profundo, es más largo, ¿no? Pero nosotros no podemos identificar este mundo porque no es algo superficial, algo que uno fácilmente pueda identificar o encontrar. Entonces, hay muchas personas que pasan por dificultades, problemas, pasan por situaciones, pero aún así hay personas que logran pasar estas dificultades, logran poder superarlas, pero los que no, simplemente están tratando de buscar unas soluciones que no les va a beneficiar, no es la solución o... Sí, no es la solución indicada, la solución perfecta. Entonces, llegan a vivir una vida triste, una vida angustiada. Entonces nuestro corazón es como un motor. ¿El motor de qué se alimenta? De un combustible. Entonces, nuestro corazón de qué se alimenta? De la palabra de Dios o de nuestros pensamientos. Hay que saber identificar, ¿no? Pero una persona que no sabe el corazón de Dios, no sabe el corazón de Satanás, solamente va a expresar su propio corazón. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos muestra tanto el corazón de Dios como también el corazón de Satanás. Entonces, si una persona no sabe identificar, si una persona no sabe identificar cuáles son los pensamientos, si no sabe identificar cuáles son los pensamientos de Satanás perdón, y los pensamientos de Dios, pues va a vivir una vida sin rumbo, una vida que no tiene dirección, ¿cierto? Va a ir para cualquier lado. Entonces es importante como identificar lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, ¿no? Que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces es importante que podamos como saber identificar. Pero para poder hacer esto, la Biblia nos ayuda, nos recalca. Entonces está la parábola de la higuera o del trigo y la cizaña. Así se llama. La parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Entonces, antes de pasar a esta parábola, cuando las personas pueden solucionar sus problemas, ya no ven este problema como una dificultad o como algo que los afligía. Pero el que no, ¿cómo le hace? Entonces, en esta parábola del trigo y la cizaña, dice que el sembrador salió a sembrar, pero que este sembrador solo sembró trigo. Pero llegó la noche y llegó el enemigo, llegó el opuesto, mejor dicho, y sembró cizaña. Y los siervos de este sembrador dijeron, ah, eh, le dijeron al sembrador, mire, tenemos que sacar esta cizaña, tenemos que sacarla. Pero el sembrador les dijo, no lo hagan, no lo hagan,
porque si sacan esa cizaña, también se va a ir el trigo, también será arrancado. Entonces el sembrador les dijo, dejen así, dejen así. El sembrador dijo, dejen que la cizaña y el trigo crezca. Entonces en nuestro corazón van a haber pensamientos que provienen de Dios, otros que provienen de Satanás. Pero si no sabemos identificar el rumbo, para dónde van esos pensamientos, no importa, deje que crezcan, deje que crezcan. Ya cuando lleguen a un punto, ya usted se puede dar cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces de esta misma manera le dijo a sus siervos de este sembrador. Para cuando la cizaña crezca y el trigo crezca, ya pueden identificar fácilmente por la vista cuál es el fruto o lo que deben cortar, lo que deben quitar. Así para prevenir, ¿no? Entonces, en Marcos capítulo 4 aparecen cuatro terrenos, la parábola de los cuatro terrenos o la parábola del sembrador. Entonces aparece pedregales, no, perdón, aparece junto al camino, aparecen pedregales y aparecen espinos. Los espinos, ¿qué son? Nuestro Señor Jesucristo explica, ¿no? Que los afanes de este siglo, los afanes de este tiempo, la ansiedad, ahí dice tal cual, la ansiedad. Entonces muchas personas viven actualmente con ansiedad. Quieren que ese problema, esa dificultad se vaya de una. Ah, es que tengo un problema con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia o con mis amigos. Tienen problemas que se le dificultan, entre otros más. Pero quieren por la ansiedad quitar todo eso, quitar, quitar. Pero no esperan, no esperan. ¿En dónde están cimentados? ¿Si en la roca o en la arena? Entonces es importante como poder identificar, porque muchas personas tenemos diferentes pensamientos, pero hay veces que esos pensamientos que nosotros tenemos pensamos que son nuestros deseos, algo que nuestro corazón nos dicta, pero no es de esta manera. Entonces en Hechos capítulo 5, si mal no me equivoco, está Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5 se habla sobre Ananías y Zafira. Ellos siendo parte de la iglesia, ¿cierto? Siendo parte de los hermanos, el apóstol Pedro tuvo que exhortarlos, tuvo que ir a donde están ellos y exhortarlos, o mejor dicho, regañarlos o corregirlos, porque ellos están siendo engañados por un pensamiento. Y ellos de esta manera piensan que están haciendo bien. Y incluso le mintieron al Espíritu Santo, le dijeron mentiras o le mintieron. Entonces el apóstol Pedro tuvo que hacer esta exhortación, esta corrección, porque ellos no se dan cuenta, ellos piensan que están haciendo bien, que están pensando bien, pero ¿por qué el apóstol Pedro a ellos dos pudo identificar que ellos están engañados? Porque él ya experimentó eso mismo, él ya experimentó cómo es ser engañado por Satanás. Judas, el apóstol o el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Judas, él entregó a Jesús, pero él que pensaba, ah, si yo entrego a mi Señor Jesucristo, me van a dar estas piezas de plata. Si yo entrego, puedo tener este dinero. Ah, si yo hago esto, puedo obtener esto. Si yo. Él hablaba mucho de sí mismo, pero ¿quién habla de sí mismo? Satanás. El corazón de Satanás, ¿qué es? Hablar de sí mismo, verse a sí mismo. Entonces, Judas podía manifestar, podía testificar, podía hablar lo que vio a través de nuestro Señor Jesucristo. No, de ninguna manera, porque estaba engañado en su sí mismo, en su querer, en lo que a él le parecía, en su pensamiento, ¿cierto? Él está engañado. Entonces es importante como identificar, ¿no? Hay personas que piensan, ah, pero personas que quieren llevar una vida recta, ¿no? Una vida con pensamientos positivos delante de Dios, pero sus pensamientos positivos, en algún momento van a llegar los pensamientos, en algún momento, es inevitable, va a llegar lo opuesto, pensamientos opuestos como la ira, el enojo, el rencor, etcétera, etcétera, va a llegar esos pensamientos, de alguna manera. Y uno piensa, ah, se siente uno como muy cargado, ¿no? Se siente como uno muy cargado por sentir esto de esta manera. Entonces, hay personas que piensan o dicen, ah, yo no, a mí no me interesa, yo no quiero escuchar nada de eso. Yo no, a mí no me interesa, no quiero escucharlos. A mí me da pereza escuchar lo que ustedes predican. Y es mi querer. O sea, ustedes a mí no me obligan. Si yo los escucho a ustedes, los que están apareciendo en el video o otras personas, otros hermanos que comparten igual, perdón, a otras personas que comparten igual que ustedes, a mí no me interesa. Yo no estoy en la obligación de, y yo estoy en mi propia decisión de no escucharlos.
No es así. Usted piensa que es de esa manera, pero es Satanás que le puso ese corazón, ese pensamiento. ¿Quién fue el que entregó a Judas? ¿Quién fue el que entregó, perdón, quién fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo? Aparentemente Judas. Pero si miramos Juan capítulo 13, vamos a mirar rápidamente Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Hasta el versículo 2. Entonces, en nuestra vida, si no sabemos identificar cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos de Satanás, la palabra de Dios, entonces muy difícilmente podemos como evitar ser engañados, ¿cierto? Evitar ser como tropezados por haber confiado en Satanás, en lo que el diablo pone en nuestro corazón. El diablo tiene el poder, la potestad de poner pensamientos en nosotros. Él tiene toda la autoridad, así como también Dios. Entonces, si uno quiere ir a la raíz de los pensamientos de Dios mismo, de la palabra, mejor dicho, la raíz de la palabra es Dios. Pero si queremos ver la raíz de nuestros pensamientos, de los pensamientos, ¿de quién son? ¿Del corazón de quién? De Satanás, del diablo, que es lo mismo, de Satanás. Entonces ahí podemos identificar más fácilmente. Entonces aquí en Hechos capítulo 5 se le reprende a Ananías y a Zafira, sí, a Zafira, a ellos dos, porque ellos están confiando en su pensamiento, en su idea. Entonces es importante reprender. Usted está haciendo mal, usted está pensando mal, para que nosotros en nuestro interior podamos identificar, oiga, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fui engañado? ¿Cuándo o en qué momento fui guiado o guiada por mi pensamiento? ¿Cierto? Por mi idea. Identificar esto, ¿cuándo? Por eso la palabra de Dios nos muestra o nos ayuda a identificar esto. Por eso nosotros estamos compartiendo estos videos, estas predicaciones, estos live, para que las personas puedan identificar, ¿cierto? Primero que todo, nuestra intención es que las personas reciban la salvación. Nuestro interés no es que las personas nos den dinero, que nos den fama, no. Nuestro interés es que las personas que estén escuchando esto reciban la salvación. Pero para eso tienen que identificar a quién le han creído, a su pensamiento o a Dios. Entonces es importante. Entonces nosotros en dificultades, en problemas, inevitablemente van a llegar, van a suceder, ¿no? Pero no por eso signifique que nosotros tengamos que escapar, huir. En Hechos capítulo 27 está el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo quiere ir a Roma y él se pone a una embarcación donde está un centurión de Roma también, ¿no? Entonces él subiéndose a esa embarcación, Pablo, el apóstol Pablo, la tripulación o las personas no tuvieron en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo, nada de lo que decía. El centurión que estaba junto con Pablo quería hacer bien con él, quería hacerle bien al apóstol Pablo, pero no le oía las palabras de él, no le hacía caso, no le obedecía, no escuchaba sus palabras. Entonces, porque él oía a quién, el centurión romano en esta embarcación, ¿en quién tenía su confianza? ¿A quién escuchaba? Al capitán. Escuchaba solamente al capitán y pensaba, él está haciendo bien, él piensa bien, él sabe lo que hace, mi capitán sabe lo que hace. Pero llegó una tempestad, llegó un gran sufrimiento y pues pasaron hambre, no hubo comida durante unos días. Entonces, volviendo aquí en Génesis capítulo 35, vamos a mirar el versículo 1 otra vez. Génesis 35, versículo 1 otra vez. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Bet-el y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hasta el versículo 1. Ahorita seguimos leyendo. Entonces, eh, aquí vemos que Jacob, ¿cierto? Dice que huía, en la parte final dice que huías de tu hermano Esaú, en esa parte final, o que escapaba de su hermano Esaú. Entonces, ¿por qué? Porque Jacob recibió la bendición y Esaú recibió la maldición. Entonces, cuando aquí Dios le está recordando, le está diciendo, le está recordando que vaya a Bet-el y quédate allí
y haz allí un altar a Dios. Entonces le está diciendo que vuelva a Betel, vuelva, porque él ¿en dónde está? Él está en Siquem. Entonces cuando Jacob salió, él ¿qué pensamiento estaba? Ah, él quería huir, quería escapar. ¿Él qué dejó? Dejó sus padres, dejó su familia, dejó todas las cosas. ¿Todo para qué? Para huir de su hermano Esaú. Porque él pensaba que él tenía una idea. Ah, mi hermano me quiere matar. Mi hermano me quiere hacer daño. Y él escapó a un lugar que se llamaba, o una tierra de Labán. La tierra se llamaba Labán. Y él, recorriendo ese sitio de Labán, esas tierras, llegó un momento en donde él quería regresar, pero él se volvió a encontrar con su hermano Esaú. Entonces ellos, encontrándose, se fueron caminando y el hermano Jacob se fue a donde estaba, se desvió a donde estaba Siquem, se devolvió a donde estaba Siquem. Entonces, ¿qué pensamiento él tenía? Su hermano lo quería matar, pero no es así. Él pensaba, la última vez que lo quería encontrar, él quería tener ese propósito, matarlo, ¿cierto? Pero ahora lo que su hermano Esaú quiere es porque como él ya tiene sus hombres, sus siervos, tiene una guardia completa, en cambio Jacob no tiene nadie quien lo respalde, quien lo cuide, no tiene un ejército, pues Esaú ¿qué quiere? Quiere protegerlo, quiere guardarlo. Pero en estos dos encuentros, que estaba donde estaba y se fue a Labán, y después de Labán se fue a Siquem, y ahora Dios le está diciendo que vuelva a Betel, porque estaba en Betel, porque en Betel, ¿qué estaba presenciando? La persecución, el problema, la dificultad. Y de esta manera, él quiso abandonar todo, olvidarse de su hermano, escapar. Bueno, creo que esto debía decirlo desde el principio. Pero bueno, ahora él que tenía una idea, tenía un pensamiento. Volviendo con lo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 27, donde estaba con este centurión y esta embarcación y todo esto, y no le hicieron caso al apóstol Pablo, a todo lo que él decía, porque él es siervo de Dios, él es ministro de Dios, el centurión y todos le hicieron caso es al capitán, y sufrieron una gran dificultad, una gran situación, una gran tormenta, ¿no? Pero ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? ¿Feliz? ¿Contento? ¿O se sentía cargado, triste, angustiado? ¿Cómo se sentía? Se sentía mal, ¿no? Entonces, eh, el Dios le permitió a través de nuestro Señor Jesucristo hablarle una palabra. Pero antes de avanzar, vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3. Vamos a mirar, para no dejar inconcluso estos dos versículos. Génesis capítulo 35, versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces aquí Bet-El, ¿qué significa? Que Dios ha respondido a nuestra angustia, a nuestro sufrimiento, que pudimos encontrarnos con Dios, el encuentro con Dios. Aunque Jacob estuvo en dificultad y estuvo muy cargado, pudo encontrarse con Dios, estuvo en el encuentro con Dios. Entonces, nosotros también tenemos un momento en que estuvimos en Bet-El, estuvimos en Bet-El. Porque aunque nosotros hayamos pasado por dificultades, para que nosotros podamos recibir la salvación, para que nosotros podamos recibir la salvación, tuvimos que pasar por muchas dificultades, situaciones, momentos, cargas, pero aún así estuvimos y nos encontramos con Dios. Entonces, Dios ha respondido a nuestra angustia. Dios respalde 100%, Dios nos cubre nuestras necesidades. Como cuando alguien entra a una empresa y el empresario, el empleado, ¿no? El empleado, ¿qué tiene que hacer? Recibir todo lo que el empresario le da, cubrirle sus gastos, que el subsidio de transporte, que la pensión, todo lo de ley, las prestaciones de ley, le tiene que dar su sueldo, su paga, ¿no? Tiene que cubrirle todo, cubrirle todo. De esta misma manera, Dios nos dice, ten paciencia, ¿cierto? Vamos a mirar. Ahora sí vamos a volver a lo que pasó con el, con el apóstol Pablo. Espero que me tengan paciencia.
Porque el apóstol Pablo con esta dificultad, con esta tormenta que pasó con estos hombres en Hechos capítulo 27, Jesucristo le dice, Hechos capítulo 27, versículo 24, vamos a mirar. Hechos 27, Hechos 27, versículo 24 dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, ¿qué dice la primera parte? No temas. Pedro, no temas. Dios te está diciendo a ti, no temas. Que todas las personas que están en tu vida, vamos a ponerlo de esta manera, que nuestra vida espiritual, nuestra vida de creencia, es como una embarcación. En esa embarcación está nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera, ¿cierto? Hay personas conocidas, ¿no? Pero no se preocupe, Dios permitió a esas personas en su vida, en tu vida Dios permitió a esas personas. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? No temas. El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pablo, aún teniendo estas dificultades y teniendo esta angustia, ya recibió la promesa. Aquí está la palabra, aquí está la promesa de que no tema. Y él ahora que tiene puesta su mirada está puesta en llegar a Roma, porque él tenía que llegar a Roma, su destino era llegar a Roma. Entonces nosotros pasando por dificultades y problemas tenemos un único destino, tenemos a un lugar que llegar. Pero si nos concentramos en las dificultades, en los problemas, en ese pensamiento de que, pero me siento tan cargado, me siento tan difícil, eh, de esa manera no va a llegar al objetivo que tiene que llegar. Entonces, no teman. A las personas que están escuchando esto, no teman. Dios está permitiendo todo esto para que ustedes puedan eh, tener o a poner a prueba la fe, que es lo más importante, poner a prueba la fe. Entonces, este hermano Esaú y Jacob, lo único que tenía que hacer, y él lo hizo, ¿no? En Génesis capítulo 33, 34 y 35, si mal no me equivoco, Jacob hizo un plan, que con sus hijos hacer grupitos, grupos, así, grupos de hijos, sus hijos, sus hijas, así, ¿Por qué él tenía planeado esto en Génesis 33, 34 y 35? Porque él pensaba que iba a perder algo, pero no. Como le venía explicando, Dios respalda perfectamente nuestra vida, nuestras dificultades. Para que el apóstol Pablo haya pasado por una dificultad como estas, o que también lo mordió una serpiente y él simplemente se sacudió, y entre otro problema más, él no murió, porque Dios tiene planeado o trazó un plan. Si nosotros nos regimos a ese plan, nuestra vida va a avanzar. Nuestra vida, ¿qué es? El plan, ¿qué es? Anunciemos el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, ¿qué es? Que Jesucristo terminó con el pecado, que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados, que Jesús murió por nuestros pecados y que nos dio a toda la humanidad, a las personas que pueden creer en esto, que pueden lograr creer, nos dio eterna redención. Eterna significa que no hay ni principio ni no hay fin, solamente ya, se hizo, no es más. Solamente es creer, creer en esa gran verdad. Y en esta manera tú, el que estás escuchando esto, ya eres justo, ya eres justa, ya eres santo, santa delante de Dios. Delante de los hombres no, delante del ser humano no, porque vemos nuestra dificultad, nuestros problemas, nuestros defectos, porque eso es Satanás. Lo que nos hace ver eso es Satanás, las dificultades. Pero si en nosotros vemos santidad, perfección, eso es de Dios. Eso es de Dios. Por eso les dije al principio, hay que saber identificar cuál estamos creyendo, la voz de Satanás o la voz de Dios. La voz, la palabra de Dios. Es lo más importante. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque es importante estar cimentado en la roca o estar cimentado en la arena. Entonces vamos a mirar una palabra que está en Mateo, Mateo capítulo 5. No, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Entonces vamos a mirar. Y bueno, es importante que nosotros podamos conocer nuestro propio corazón. Y la Biblia nos enseña, nuestro corazón es engañoso y perverso, que todos los pensamientos que nosotros tenemos son de continuo solamente el mal, que de nuestro corazón solamente sale contaminación hacia otra persona. No es de afuera hacia adentro, sino de nuestro corazón de adentro hacia afuera. Entonces es importante, vamos a mirar cómo una persona puede estar cimentada en la roca o en la arena.
Vamos a mirar ahora sí Mateo 5, Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue gran ruina. Entonces, la persona que está sobre la roca, ¿cómo se le considera? Una persona que es prudente e insensata. ¿Por qué? Porque escuchó e hizo tal cual como había oído. ¿Esta persona qué pasa? Esta persona está cimentada en la roca, porque escuchó lo que había oído y hizo lo que escuchó. Puso por obra lo que escuchó. Pero el que no simplemente escucha, pero no obedece, no hace caso, no cree, no cree. Dios nos permite en nuestra vida muchos problemas, muchas dificultades, pero aún así Dios nos da la promesa, la palabra para poder afrontar esa dificultad. En el caso de Jacob, tenía su pensamiento fijo. Ah, mi hermano Esaú, Jacob, ¿no? Mi hermano Esaú me quiere matar. Pero Dios le dio una promesa. Le dijo vamos a mirar, pues bueno, ya les dejo de tarea, se los dejo de tarea. Génesis capítulo 35 del versículo 1 hasta el 3. Le dijo de esta manera. Entonces, espero que esto haya sido entendible, ya se me acabó el tiempo. Lo importante es que se haya entendido el mensaje. Creo que, bueno, por cuestiones de tiempo ya no alcanzo a explicar más, pero es importante, ¿no? Y así también nosotros, ¿no? Tenemos una dificultad, un problema, pero como digo y vuelvo a repetir, para mí no es cansancio volver a repetir o no es cansado volver a repetir, pero eh, es importante que nosotros podamos identificar nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios y poder saber y confrontar, contraatacar con la palabra. Si los pensamientos son de Satanás, hay que confrontarlo con la palabra de Dios, no con actos o mitos no, sino ritos, no con ritos que haga tal cosa, haga esto y ya el diablo se le va de su pensamiento, no, eso no es así. Lo único que puede limpiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, de los dardos de Satanás, de los pensamientos de Satanás, ¿qué es? La palabra. Entonces, bueno, gracias hermanos. Nos veremos el día de mañana. El día de mañana va a compartir el hermano. Entonces nos veremos y vamos a orar para terminar. Voy a orar yo. Voy a orar yo. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Padre, haz que esta palabra llegue directamente a sus corazones y que puedan recibir esta verdadera palabra sin adulterar. Padre, te damos gracias porque nosotros éramos dignos de ir a la destrucción, de ir al infierno. Pero gracias a tu Hijo amado, que nos salvó de nuestros pecados para hacernos justos, santos y limpios delante de Dios, de esta misma manera nosotros podemos saber que ahora pertenecemos a Dios Padre, porque en nuestra vida permitiste la dificultad, el problema, y que en eso pudimos encontrarte a ti, Dios, pudimos encontrarte a ti, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo. Nos encontramos y gracias a ese encuentro, gracias a Él, estoy aquí. Dios permite que un propósito, un plan, la razón por que nosotros seguimos aquí con vida es para que nosotros nos encontremos con el Evangelio. Muchas personas con dificultades, con problemas piensan, pero ¿por qué yo no me muero ya? Ya quiero dejar de estar en este mundo. ¿Por qué sigo vivo? Pero es porque Dios tiene un plan para su vida. Es encontrarse con el Evangelio. Las personas que han dejado todo por el Evangelio para solo predicar el Evangelio piensan, yo estoy haciendo mal, perdí todo, yo perdí, pero no, no perdió nada. Dios trabaja 100% en la vida de aquel que predica el Evangelio, que anuncia el Evangelio, lo que nosotros predicamos acá, que es el Evangelio verdadero. Padre, te damos gracias porque por tu misericordia hay veces que nosotros pensamos, yo siento que perdí muchas cosas, estoy desperdiciando, pero Dios 100% nos ayuda, nos complace, nos ayuda a nuestra vida y nos suple de nuestras necesidades.
Padre, te damos gracias porque con nuestro plan, el plan nuestro no sirve para nada, pero si nos alineamos al plan de Dios, que es el Evangelio, que el Evangelio llegue a muchas personas más, a la cantidad más, a la mayor cantidad de gente, de personas, pues nuestra vida va a ser gran bendita, porque nuestra vida desde que recibimos la salvación es de gran bendición, porque hemos recibido la bendición. Padre, bendice a todos, bendice a todos, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a tu siervo, bendice este video, esta predicación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias hermanos y amigos por haberme acompañado. ¿Va a decir algo, hermano? Sí, hermano, entonces digamos que en resumidas cuentas podemos decir que nuestros pensamientos nos dicen que aún somos pecadores y nos dejamos engañar por lo que vemos, tal cual como Eva. Vio Eva que el árbol era agradable, ¿sí? Se dejó engañar por lo que veía. Entonces, eso nos dice nuestros pensamientos. Aún soy pecador porque veo algo, veo. Pero la palabra nos está diciendo que Dios, el cual no puede mentir, que todos nuestros pecados fueron perdonados. La pregunta, ¿a quién le creemos? ¿A nuestros pensamientos, a lo que estamos viendo o a la palabra? Entonces, en resumidas cuentas, debemos creer a las palabras, porque nuestros pensamientos son perversos, así dice la Escritura. Por eso el Señor dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, que creemos a la palabra, que nos dice que somos santos, perfectos y sin mancha delante de Dios, por la ofrenda que Él ofreció una sola vez y para siempre. Amén. Eso era, hermano. Amén, 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 muy claramente. Amén, gloria a Dios. Amén. O sea, nosotros aquí decimos amén porque hemos creído, ¿no? Y es importante y pues espero que ustedes también puedan creer en esto que hemos compartido el día de hoy. Pues los invito a que sigan escuchando y que escuchen los videos anteriores. Y bueno, nos veremos el día de mañana y chao, chao.